Una caída de ultratumba. Saludos cordiales a los lectores. Hoy no vengo a compartir una historia de terror al uso, o quizás sí, la verdad, es algo que depende enteramente de la sensibilidad de cada uno. Lo que les voy a relatar es un suceso real, vivido en carne propia, que aunque breve, se grabó en mi memoria con una intensidad sensorial que, para mi corta edad de entonces, resultó abrumadora. Se remonta al año 2007, una época en la que la inocencia de la infancia aún me protegía de los horrores del mundo. O al menos, eso creía. Era una tarde de primavera de esas en las que el aire ya empezaba a prometer el calor del verano, pero aún conservaba la frescura de la estación. El sol poniente bañaba con una luz dorada el pequeño pueblo, un rincón apacible de la provincia de Guadalajara, en España. Me encontraba con mis primos como era habitual, jugando al fútbol en la plaza de la iglesia. A un lado, separado por un muro de ladrillos de apenas 1,5 metros de alto, se extendía el pequeño cementerio local. Unas 20 lápidas, algunas viejas y cubiertas de liquen, otras más recientes y pulcras, se erguían como centinelas silenciosos de las almas que allí descansaban. Para nosotros, sin embargo, el cementerio era simplemente el lugar al lado del campo de fútbol, un límite natural de nuestro improvisado terreno de juego. Las risas infantiles llenaban el aire, mezclándose con el sonido rítmico de los balones golpeados. Jugábamos con la energía desbordante que solo la juventud puede comprender, pateando la pelota con una fuerza creciente, cada vez más alto, cada vez más lejos, impulsados por la emoción de la competición y la camaradería. El balón volaba, ascendía en parábolas improbables, hasta que, en un momento, un disparo particularmente potente lo envió más allá de los límites de la plaza, por encima del muro de ladrillos, directamente hacia el camposanto. Mi primo más pequeño, cuyo balón era el objeto de nuestro fervor, me miró con una mezcla de frustración y autoridad. Sus ojos brillaron con un enfado que, para su corta estatura, resultaba sorprendentemente imponente. «¿Tú la has colado?», exclamó, alzando la voz con un tono que no admitía réplica, «y tú te metes a recuperarla». La exigencia era clara y no dejaba lugar a dudas. Era su balón, y el honor de su recuperación recaía sobre mí, el artífice de su escape. Para ser sincero, la idea de entrar al cementerio no me pareció, en un principio, demasiado complicada. La valla de ladrillos, aunque un límite, no era una fortaleza. Me acerqué con la confianza de un joven acostumbrado a escalar muros y superar pequeños obstáculos. Di un salto ágil, mis manos se aferraron con facilidad al borde superior del muro, con un ligero impulso, me hice con acento agudo. Un momento de equilibrio precario. Y luego me dejé caer al otro lado, aterrizando con un golpe sordo en el interior del recinto sagrado. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado, un giro que grabaría para siempre esa tarde en mi memoria. Justo en el muro por el que había saltado había un hueco, un ladrillo faltaba, creando una pequeña ventana a través de la cual se podía vislumbrar el interior del cementerio desde la plaza. En ese preciso hueco, en el instante en que me dejaba caer, alcancé a ver el rostro de mi primo. Él estaba mirando, expectante, quizás con una pizca de burla contenida. Lo que sucedió después fue un golpe abrupto de la realidad que detuvo el tiempo. Mis pies, al tocar el suelo del cementerio, no encontraron la tierra firme que esperaba. En su lugar, aterrizaron sobre una lápida recién instalada, hecha de hormigón crudo y gris. Parecía ser una de las más recientes, lisa, y con una inscripción que no alcancé a descifrar en el fugaz momento. Y entonces, ocurrió. El hormigón, bajo el peso inesperado de mi cuerpo y con un crujido sordo que resonó en el aire quieto del camposanto, se resquebrajó y pulverizó bajo mis pies. No cedió, se rompió en pedazos, como una corteza frágil. De pronto, un agujero se abrió una boca oscura y repentina que no daba a tierra, sino al vacío. La superficie de la lápida misma se derrumbó, tragándome en un instante hacia las profundidades que se extendían debajo de ella. La caída fue más allá de mis expectativas. No era un simple tropiezo sobre la tierra, era una inmersión directa en la oscuridad, un descenso inesperado dentro de la tumba que aquella losa de hormigón había sellado. Recuerdo cada detalle de esos segundos, como si una cámara lenta se hubiera activado en mi cerebro. Mientras me precipitaba hacia abajo, mis ojos, impulsados por la inercia, se fijaron de nuevo en el hueco del muro. Pude ver el rostro de mi primo. Su expresión, que antes era de expectación, se transformó en un instante. Los ojos se le abrieron de par en par, la boca se le entreabrió en un grito silencioso, el color se le fue de la cara. Era terror detonante, puro y sin filtrar, reflejado en su mirada, la imagen de un niño presenciando algo que no debería ver, algo que excedía su comprensión. Su terror era mi terror, multiplicado por el impacto de la sorpresa de estar cayendo dentro de una tumba. Mientras caía perdí el equilibrio.
Mi cuerpo se inclinó hacia atrás haciéndome caer de espaldas, el aire salió de mis pulmones con un siseo, la oscuridad se abalanzaba sobre mí, el golpe fue seco, resonante, caí al fondo, el impacto me sacudió hasta los huesos, el sonido del hormigón rompiéndose aún resonaba en mis oídos. Me quedé allí, tumbado de espaldas en la más profunda oscuridad, congelado por la sorpresa y el golpe. Mis ojos buscaron la luz, mirando hacia el agujero por el que había caído. Estaba mucho más profundo de lo que cualquier persona hubiera deseado. La luz del atardecer apenas se filtraba desde la abertura de la lápida, dejando el fondo en una penumbra inquietante. Sentí un picor y un escozor por todo el cuerpo. Al intentar moverme, noté varios arañazos, profundos y dolorosos, especialmente en la espalda, producto del roce con los bordes afilados del hormigón y la tierra al precipitarme. El aire era denso, húmedo, con un olor a tierra vieja y a algo más, algo rancio y metálico. En ese espacio angosto mis manos se movieron, tocando el suelo bajo mis pies, ahora mi espalda. Había telarañas gruesas y pegajosas que se adherían a mi piel, y una arena fina y fría que se metía por todas partes. La sensación más escalofriante fue sentir que, bajo mis propias manos, bajo esa fina capa de arena y escombros, había una superficie dura y rectangular, la tapa de un ataúd de madera. La idea me heló hasta el tuétano. Estaba, literalmente, sobre el último lecho de alguien, en las entrañas de la tierra, dentro de una tumba. La claustrofobia se apoderó de mí con una fuerza abrumadora. Las paredes estrechas, la oscuridad, la sensación de estar atrapado sobre un lecho de muerte. Fue sin duda el momento más claustrofóbico que he vivido en toda mi existencia. El pánico empezó a ascender por mi garganta. Necesitaba salir. Ahora, en ese instante de terror puro, con una oleada de adrenalina que recorrió cada músculo de mi cuerpo, pegué un salto impulsado por la desesperación y la pura energía que solo el miedo puede otorgar. Fue un esfuerzo monumental, un grito silencioso de supervivencia. Si no hubiera reunido esa fuerza en ese preciso momento, jamás habría salido de aquel agujero. Mis manos, mis brazos, mis piernas, todo mi cuerpo se propulsó hacia arriba, aferrándome a lo que pude, escalando como pude, hasta que, finalmente, mis manos lograron asir el borde del agujero, y, con un último tirón, logré izarme y caer de nuevo sobre la superficie del cementerio. Jadeando, con el corazón latiéndome a un ritmo frenético, me arrastré lejos del agujero, sin siquiera mirar hacia abajo. Volví a la valla de ladrillos, la escalé con una agilidad que no sabía que poseía, y aterricé de nuevo en la plaza de la iglesia. Mis primos me miraban, con los ojos aún abiertos por el horror, pero con un alivio evidente al verme de nuevo entre ellos. El balón, olvidado, seguía en el cementerio. No importaba. Mientras el miedo se iba disipando lentamente, reemplazado por la incredulidad, una reflexión, algo infantil pero profundamente sentida, se formuló en mi mente. Bueno, pensé con una risa nerviosa que escapó de mis labios, ya puedo decir que en mi vida voy a estar dentro del agujero de un cementerio 2 veces.